Toda la atención que siempre me ponen, le pongan al hermano Elías. ¿Conocen al hermano Elías? Amén. Él nos va a compartir la palabra el día de hoy. Entonces les voy a pedir que lo animemos con un aplauso. Entonces vamos a escucharlo. Buen día a todos. ¿Sí me escuchan? Bueno, pues es un privilegio. Gracias por la confianza de estar aquí. Tenemos un poquito de tiempo de no hacer esto, pero pues vamos a desempolvarnos este domingo. Qué bien se ven todos. ¿Qué dice la Biblia, verdad? Que la alabanza a Dios se nos el rostro. Se ven muy guapos todos desde aquí. Bueno, vamos a orar para empezar la reunión. Me gustaría que me acompañaran. Señor y Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Nos callamos, Señor, en tu presencia y te pido, Señor, de manera especial que uses mis labios, Señor, uses mi corazón para transmitir lo que yo creo que tú me pusiste en mi corazón para que yo comparta a tu pueblo y que sea de bendición, para que esta mañana sea un rema y salgamos bendecidos, Señor. Gracias. Palabra no vuelve jamás vacía y este domingo no va a ser la excepción. Te lo pedimos en el santísimo nombre de nuestro Señor Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, Señor. Amén. Amén. Bueno, yo le puse al tema de esta mañana. Tengo dos posibles títulos. Podría ser uno tomando buenas decisiones o podría ser afilando piedras. Bueno, me gustaría que me acompañaran a Deuteronomio 30, 19. Así es. A ver, dice ahí. A los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Así es, dice. A los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Aquí está la palabra clave. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge, dice, escoge. En la vida tenemos que tomar decisiones, escoger. Yo soy, junto con mi esposa, nos gusta mucho el cine, somos cinéfilos. Y yo trato siempre en las películas que vemos, tratarle el mensaje, el medular. En la película creo que todos la han visto, yo creo que la del Gladiador, cuando él se reúne con sus soldados después de la guerra, les dice, pues, síganme a mí, síganme al reino de Roma y les va a ir bien, porque lo que ustedes hoy decidan va a tener eco en la eternidad. Esa palabra les dice máximo se llama. Sí. Entonces, eso es muy cierto. Lo que tú decidas, lo que tú decidiste ayer, lo que tú decidas hoy va a tener eco en la eternidad. Entonces, tendríamos que hacernos una pregunta. Yo me la hago muy constantemente. ¿Dónde quiero estar el día de mañana? Me gustaría que tú te hicieras esa pregunta ahorita. ¿Dónde me visualizo yo el día de mañana? Digo, hoy estamos acá, pero el día de mañana, ¿dónde quiero estar? ¿Hacia dónde quiero llegar? No, piénsala nada más y ya ustedes mismos se contestan. Aproximadamente cuando yo tenía, ¿qué será? 8 o 9 años, porque se me olvidó presentarme, perdón. Mi nombre es, los que no me conocían, soy Elías Ruiz. Mi esposa
la hermana de acá, el pastor, la hermana de Isita. Mis hijos, Asaf, Tami, Ángel, Tony, me acompañan aquí. Los que tuvimos el privilegio, digo, le damos privilegio porque así fue, de nacer en una cuna cristiana. Decía un amigo, la cuna era cristiana nada más. Naces en el lugar, pues, digo, es de bendición. Naces, pero vas creciendo y dices, bueno, ¿por qué? Digo, ¿por qué estoy yo en ese lugar? ¿Por qué crecí en ese lugar? Yo me acuerdo que tenía yo alrededor de 8 o 9 años. Me acuerdo que iba en tercero de primaria, eso sí me acuerdo bien. ¿En qué año va Tony? En tercero va. Él es, como dijera el pastor, él es Tony. ¿Me conocen a Tony? Y yo me acuerdo que normalmente pues bajaba mi recámara, estaba en el segundo piso, bajaba las escaleras y yo siempre vi algo que me preguntaba. Veía un escenario de ver a mi papá arrodillado y orando. Yo decía, bueno, ¿por qué mi papá cree en Dios? O sea, de edad de 8 años, yo me preguntaba, ¿por qué en 8 o 9 años, por qué cree en Dios? ¿Cómo si no, dónde lo ve? O sea, ¿por qué con tanta fe de ora y arrodillado? Y yo decía, ¿por qué? Y ya me acuerdo que me fui a dejar a la escuela. No le pregunté, la verdad no le pregunté por qué crees en él. Pero sí me acuerdo que esta historia la conocen mis hijos, la he contado creo que más de 3 veces. Y me acuerdo que estaba yo en la escuela, yo estudié en la mejor escuela de aquí de Tuxtla, el CEBECH, Belisario Domínguez. Y me acuerdo que estaba yo en el salón de clases. Me acuerdo que ahí en la primaria, si no mal recuerdo, creo que era 10:30 al recreo, 11, ¿verdad? 11 de la mañana. Siempre sonaba la chicharra, ¿verdad? A las 8 sonaba para entrar, a las 11 para el receso. Y yo me acuerdo que yo le dije ese día a Dios, le digo, si tú realmente existes, yo tenía un encuentro contigo. Porque yo en la iglesia donde nosotros crecimos, la iglesia del hermano Jesús Castelazo, hablaba mucho me acuerdo en aquel entonces hablaba de Cristo, me acuerdo que en la parte de arriba del auditorio decía, Cristo viene, creo que sí. Desde chico era como un taladro en mi oído, Cristo viene. Hasta, me acuerdo que en aquel entonces venía acá a la ciudad de Ávila, y venía creo que en el perifoneo, y él decía mucho, Cristo venía. Y a mí en un momento que hasta miedo me daba, Cristo va a venir. Y a veces me subía a la segunda planta, la azotea, y a veces de esas veces que el cielo se pone así como naranja. Y decía, ay, así va a venir, y me daba miedo de niño. Entonces, me acuerdo que esa vez estaba yo ahí en la escuela, eran como creo que las 9 de la mañana, 9:20 a lo mejor. Y yo le dije a Dios, ¿sabes qué? Si realmente existes, a ver, pues la chicharra. Y a ver, yo no voy a dudar de ti, que de tu existencia. ¿Y qué creen? 9:10 era algo muy inusual que sonara la chicharra, y que suena. Pero ves cómo es la mentalidad del humano. No, pues es casualidad, eso es algo trivial. Y le digo, bueno, que vuelva a sonar otra vez. Y si vuelve a sonar, de veras que yo voy a creer en ti. ¿Y qué creen? Que volvió a sonar. Dije, pero el corazón del humano es así. Somos muy incrédulos, ¿no? Y bueno, ¿sabes qué? Ahora sí, ya tercera. Te prometo que, y le dije, yo hice una promesa ahí con él. Si suena la chicharra nuevamente, te prometo que jamás voy a dudar de ti. ¿Y qué creen? Eso no. Digo, hoy pasan los años y de repente vas creciendo y tienes otras necesidades y necesidad de que Dios te conteste. Y no, a veces no contesta Dios, como que se esconde de uno, ¿no?
Y yo digo, bueno, ¿por qué tú le contestaste a una berrinche, o un berrinche, se podría decir, un capricho de un niño de 8 o 9 años? Y lo contestaste, y porque hoy que tengo necesidad de algo, no contestas. Y se me vino a la mente, con el Espíritu Santo te contesta, no en automático. Por eso ustedes, los que son niños, ¿cuántos niños hay acá? Aparte de los míos. El hermanito Gabriel. Dios dice en la Biblia que el reino de Dios es de los niños, ¿no? Y tenemos que tener por lo mismo una fe como la de niños. Yo me acuerdo cuando él estaba chiquito, él es Asaf. ¿Conocen a Asaf? Él es Asaf. Él era más chico y le decía, a una parte alta, le digo, aviéntate en la alberca o cualquier lugar, y se aventaba. Y esa es la fe que Dios quiere que nosotros tengamos, una fe simple. Digo, a veces Dios dice, aviéntate, y no, ya no nos aventamos. O sea, hoy en día le digo a él, yo creo que ya no se aventaría. Pero cuando era niño, no lo dudaba y se aventaba, y decía, loco, qué bárbaro. Y así, esa fe simple es la que Dios busca de nosotros, una fe simple. Entonces, a partir de ahí, yo tuve una fe en Dios pues, inquebrantable. Digo, hubo muchas veces que uno pide y no se nos contesta. A veces, o dice la Biblia que a veces pedimos mal, ¿no? No se nos da porque pedimos mal. En una ocasión me acuerdo que por ahí de los años 2000, 2003, entre 2000 y 2003, hicimos un negocio de telefonía, el cual Dios nos bendijo ampliamente, o sea, grandemente. Yo en 3 meses, todavía estaba en la universidad y ya en menos de 3 meses me había comprado mi carro. Mis amigos de la universidad me decían, piensa que estás en algo turbio, ¿verdad? En tu teléfono le metes droga, me decían. Digo, no. Y Dios abrió la bendición de gran forma que a veces no me lo creía, que en poco tiempo yo había hecho ya muchas cosas. Pero llega un momento que a veces nos entra soberbia en el corazón y queremos engañar a Dios, ¿no? Es como Pedro cuando le dice al Señor, ay Señor, si tú fueras a la cruz, yo iría contigo. Y que era un amigo del negador. O sea, Jesús sabía lo que iba a hacer Pedro, ¿sí o no? Sí. Y a veces queremos impresionar a Dios. Yo me acuerdo que esa ocasión yo voy manejando, a mí me gusta mucho pasar tiempo manejando porque ahí voy solo y voy donde más platico con Dios. Iba yo manejando y le dije a Dios, ¿sabes qué, Dios? Si me está yendo muy bien, pero si el dinero en algún momento me va a alejar de ti, ¿sabes qué? No, ya no me des. ¿Y qué creen? ¿Ya lo pidió? ¿Qué creen? En el 2007, 2008 viene la depreciación de la moneda. No sé qué decir mal. De repente me veo y deudas. Y eso hace poquito, hace como será unos 3 años, 4 años, el Espíritu Santo me lo reveló, igual manejando. Por bocón, por hocicón, porque andas queriendo impresionar a Dios. Mejor le hubiera dicho, pero hay que saber pedirle a Dios. Yo le puedo haber dicho, Señor, ¿sabes qué? De lo que me vas a dar, dame sabiduría para saber administrar, para que yo no me desvíe, ¿sabes qué? Dame inteligencia, como Salomón, sabiduría, pero no. Mi oración fue, quítame si esto me va a alejar de ti. Y yo creo que sí me va a alejar de él, ¿no? Entonces hay que saber orar y pedirlo. Entonces hay que tomar buenas decisiones. El Señor tomó muy buenas decisiones, el Señor Jesús. Y una de las más importantes, creo que la más importante fue, dicen algunos los que eruditos de la palabra, que fue en el Getsemaní. En el Getsemaní se decidió todo. Muchos dicen, no, todo se decidió cuando Adán y Eva pecaron, agarraron el fruto prohibido y entró la desobediencia. Y otros dicen, no, el plan original y el plan de rescate se decidió en el Getsemaní. En el Getsemaní, ¿se acuerdan de esa historia, verdad? Está Jesús y sube a orar. Ya venían por él para arrestarlo. Dice la Biblia que él empezó a sudar sangre. ¿Por qué sería que sudaría sangre? Los expertos dicen que el estrés a gran escala revienta los vasos sanguíneos, ¿no? Y yo me preguntaba, bueno, pues qué gran presión, ¿verdad? O sea, como él ya sabía lo que venía.
venía ni más ni menos que es la crucifixión. Pero yo hace poco todavía entendí que no era el temor del Señor al temor de la cruz. Jesús no le tenía miedo a la cruz. ¿A qué creen que le tenía miedo Jesús? No era la cruz, no era a la corona de espinas, no era a los azotes. Era la primera vez en toda la historia en que el Padre y el Hijo se separarían. Era la primera vez, digo, Jesús estaba, Él estuvo, dice la Biblia, que la creación siempre estuvieron juntos. Por eso dice la Biblia, hagamos al hombre, estaban juntos. Era la primera vez, digo, Jesús había visto todo. Jesús había estado en aquel momento cuando el diablo se quiso ser igual al Altísimo. Y Dios, ¿qué hizo? Lo deshieló. Ya lo desterró, pero no sea tierra, o sea, lo deshieló, ¿no? Jesús conocía la ira del Padre. Él estuvo presente cuando en aquel entonces, cuando el diluvio, cuando por mucha gente estaba ahogando, pidiendo ayuda, rescate. A lo mejor tocaba el corazón, pero ya no había vuelta atrás. Sodoma y Gomorra, yo tenía ahí en la empresa un auxiliar, era mi auxiliar y pues era dicen por ahí de la comunidad ahora, ¿no? Y hablábamos, yo le platicaba mucho, hablaba sobre él, sobre el arrepentimiento, de que Dios no lo había hecho así, entonces, y que era oportuno hoy en día que él pudiera arrepentirse. Entonces, ¿cuánta gente se ahogó en el diluvio? ¿Cuánta gente en Sodoma y Gomorra fue destruida? Todo eso Jesús lo había visto. Entonces, cuando quienes tienen hijos, tengan 2, 3 hijos, los mayores creo que son los que llevan la peor parte, ¿no? Los papás nos graduamos con los hijos mayores, y los mayores son los que pues llevan el consentimiento, los consiente uno más, pero también llevan los errores uno como papá. Entonces ve, por ejemplo, él fue el segundo, y él miraba cómo cuando el mayor la regaba, cómo lo disciplinaba yo. Mi papá fue militar y nos traía bien corto mi papá. Mi papá era de las personas de que nos ponía horario en la casa. Teníamos que llegar, yo a partir de ser mayor de edad, tenía que llegar a mi casa a 10:30. Y era muy estricto. Entonces, el mayor sabe la rigidez del papá, ¿no? Entonces Jesús sabía el temperamento el carácter de Dios. Entonces era la primera vez, dice la Biblia, que cuando Él estaba en la cruz y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Obviamente Jesús estaba solo. ¿Y por qué estaba solo? Porque obviamente Dios es santo. Hoy cantábamos hace ratito un canto, santo, santo, santo. En la Biblia es el único atributo de Dios elevado a la tercera potencia. No dice poderoso, poderoso, poderoso. No dice bello, bello, bello. Pero sí dice santo, santo, santo. Entonces la santidad de Dios es tal. Cuando Jesús estaba cargando los pecados, los tuyos y los míos, Jesús volteó su cara. Dios volteó su cara. No podía ver la maldad que estaba cargando Jesús. Y obviamente ahí Jesús experimentó el rigor del Padre por ti y por mí. Entonces en Getsemaní Jesús por eso a Jesús se le considera el mayor adorador de la historia. En el Getsemaní Él decidió ir a la cruz o no ir a la cruz. ¿Se acuerdan de ese pasaje cuando les dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa? Pero que siga, pero pues que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Eso es ser obediente. Es lo que yo hablo mucho con mis hijos. Y le digo, ¿sabes qué, hijo? Dice la Biblia que Dios se complace más ¿en qué? En la obediencia. En la obediencia que en lo demás, ¿no? ¿Sabes qué? Sé obediente. No, es que hice tal cosa. No, sé obediente. Es que saqué buenas notas. Sé obediente. Y lo llevo a la Biblia. ¿Qué dice acá? Digo, para que no vean que yo lo estoy inventando. Dios se complace más en la obediencia
en todos los demás. Entonces Jesús fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la Biblia. Tomó la mejor decisión, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Él por ser obediente. Yo muchas veces voy manejando y en una ocasión me acuerdo que en la empresa donde yo trabajaba nos ponían cuotas. Habían 5 sucursales aquí en el estado, y obviamente yo estaba en la de Tuxtla, y por ser en Tuxtla la presión era mayor para acá, para la sucursal de acá. En una ocasión me acuerdo que todas las sucursales llegaron a sus cuotas quincenales que nos ponían, y yo me quedé creo que por 100 pesos, o sea, no llegué a esa cuota, y a mí me afectaba eso. ¿Por qué? Porque me representaban 5 dígitos en mi pago. Y salí bien enojado, la verdad, esa vez. Me acuerdo que salí bien molesto y me agarré y me despedí de ahí de mi auxiliar. Agarré mi coche y me fui. Y lo clásico, lo que hace un hijo berrinchudo, ¿no? Mira cómo ellos, mira cómo iba yo en el carro. Y yo diciendo, mira cómo es posible que yo soy tu hijo. Y eso, mira, el de Tapachula anda con otras queridas. Estos se van a tomar. Iba yo ahí desahogándome, ¿no? Pero entonces llegó la voz del Espíritu Santo y me dijo, pues, no te conviene hacer eso, mejor agradece. Y en ese momento se me vino se me iba yo manejando, se me vino a la mente todos ellos. Gracias por la vida de ellos, son sanos. Y en vez de andarle recriminando las cosas, le empecé a agradecer. Y lo sorprendente de esa historia es de que, digo, nos mandaban la prenómina como 5 días antes de cada quincena. ¿Y qué creen? Mi sueldo más mi comisión de lo que tenía que ser. Por eso, los que somos hijos, no hagamos berrinche con Dios. No nos conviene hacer berrinche con Dios, mejor adore. En una ocasión está Ana, ¿se acuerdan de Ana en la Biblia? Sí, amén. Está Ana, dice la Biblia, que quería tener un hijo, ¿no? No podía. Y las mujeres, hay mujeres burlonas, ¿no? Mujeres malas. La miraban ahí y se burlaban de ella. Dice la Biblia que ella se fue y andaba llorando, que hasta llegó el sacerdote que era Elí, pensó que estaba ebria, ¿no? Estás borracha. No, es que ya empieza a decir que pues, estaba llorando. Y él le da un consejo que a lo mejor tú dices, ese qué bárbaro ese pastor, qué bárbaro ese sacerdote. Le dijo una palabra muy simple, pero muy poderosa a la vez. ¿Ustedes se acuerdan qué fue lo que le dijo? Le dijo, ve y adora. Fue Ana y adoró. ¿Y qué fue lo que pasó? Llegó Samuelito, ¿no? Poco después quedó encinta y llegó Samuel, ni más ni menos que el gran profeta que usó Dios. Entonces, tenemos que hacer eso. Dejar de hacer berrinches y mejor adorar y alabar. Cuando las cosas no salen bien como nosotros estamos, se queda solo, se siente abandonado. Yo escucho a veces la radio de comentarios que digo, esta gente no sabe de lo que está diciendo, se burlan de esa escena, y yo digo, no saben lo que dicen. Estaba Jesús cargando todos los pecados de la humanidad en ese momento. Dios es el Señor de todos lados. Él es el Dios de todo. Amén. ¿Quién es el Dios del cielo? ¿Quién es el Dios? ¿Quién es el que reina en el cielo? Según la Biblia. ¿Quién es el que reina en el infierno? Así es. Yo le pregunto a un amigo que es pastor. Digo, oye, ¿quién es el Dios? ¿Quién es el rey quién es el que reina en el infierno? Pues el diablo, dice. Sí, el diablo, él reina ahí. En Apocalipsis, creo que está en el capítulo 14 o en el 10, dice que la ira humea por los siglos de los siglos. Dios es el Dios de todas partes. Dice la Biblia en el libro de Job, ¿no?
que llega el diablo y de repente él subía a la presencia de Dios y le pedía permiso. Dios, antes de que te toque, le tiene que pedir permiso a Dios. El diablo no te puede tocar. Va primeramente y le pide permiso a Dios. Oye, ¿puedo tocar a él? ¿Puedo tocar a él? Digo, vemos la historia de Job. Yo la veo y me digo, no, Señor, no, yo no quiero esas pruebas. Esas pruebas Dios las permitió, porque digo, no fue inventada, pero las permitió por una vez, a lo mejor para que quedara escrito en la Biblia. En el libro de Job, si recuerdan la historia, en un día se queda sin nada, ¿no? Se queda sin familia, se queda sin hijos, sin dinero, sin nada, y está enfermo y con lepra, con sarna. ¿Qué historia de la de Job? A mí me la leo y digo, tremenda la historia de Job. Entonces yo cuando me pongo a pensar eso, Dios ha sido muy bueno, muy soberanamente bueno y nos ha dado hasta de más, ¿verdad? Así es, amén. 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 Entonces tenemos que tomar decisiones, y las decisiones es agarrarnos de la fe. En el libro de Hebreos encontramos a varios héroes de la fe. Uno de los que me gusta mucho, me llama mi atención, es Abraham. ¿Se acuerda de Abraham? Abraham. El padre de la fe. Uno dice, Abraham, sí, pues era millonario, era amigo de Dios, sí, tenía muchas propiedades, era rico, tenía mucho ganado, pero no tenía hijos, tenía un hijo y no se le daba. Y él, cuando Dios le concede su hijo, ¿sí se acuerdan cómo se llamaba su hijo? Isaac. Pero me sorprende, podemos ir a Hebreos 11, 17 al 19. Ahí está. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. En el 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué tamaño de fe de Abraham ahí? O sea, él le dijo, ¿sabes qué? Sí te doy a mi hijo, te doy al único que tengo, al que tú me dices, a Isaac. Pero él sabía, digo, si Dios le quita la vida, él tiene el poder para devolvérmelo. O sea, yo obedezco, ¿sabes qué? Yo te voy a obedecer, ahí está el hijo, ahí está, el sacrificio. Pero él sabía, ¿sabes qué? Que Dios tenía el poder de devolverle la vida a su hijo y regresárselo. Qué medida de fe tan poderosa de Abraham. Otro sería mi tocayo, Elías. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 18, del 41 al 46. A ver, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió, y miró, y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sufre de mar. Y él le dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataque. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo acá, vio a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Allá va, delante. Aquí ya
Digo, Elías sabía lo que iba a pasar, ¿no? Él tenía la seguridad que iba a llover. Le dice a su criado, sube 7 veces más. Y el criado la 7ª vez subió. Dice, veo a lo lejos allá una nube en forma como de mano. Muchas veces tenemos que decir así como Elías, ¿sabes qué? Yo le pedí esto a Dios, pero no ocurre, no pasa. Y uno debe decir, ¿sabes qué? Yo veo, no veo la nube, pero va a llover. O sea, está todo el cielo está todo despejado, no hay ni seña que vaya a llover. Pero en eso consiste la fe. Hebreos, hay 2 citas bíblicas que ya por los cristianos ya de años nos las sabemos de memoria, ¿verdad? Se me olvidó ponerla. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:6 dice, pero más sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, de nada sirve que tú hagas muchas cosas buenas, que des al prójimo, que te portes bien, que seas un buen esposo, un buen padre, pero si no hay fe, no se agrada a Dios. Tenemos que tener fe, una fe simple, así como la de un niño. Entonces ahí dice Elías, ¿sabes qué? Pues va a llover, o sea, no hay una nubecita muy chica por allá, pero va a llover. Dice que se empezó a nublar, empezaron a correr vientos y aconteció que llovió, ¿no? Otra fe que a mí me gusta, la verdad que son de las que yo más admiro. ¿Te acuerdas la historia del centurión? Vamos a Mateo, capítulo 8, del 5 al 13. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Un centurión, porque centurión era un tipo comandante que llevaba de 80 a 100 personas a su cargo. Dice, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y así mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Aquí vemos a una persona que qué tamaño de fe, dice que hasta a Jesús lo sorprendió, ¿no? Yo veo a esta persona, con mi esposa platicamos sobre él mucho. Él era una buena persona, digo, era una persona de poder. ¿Qué lo pudo haber separado ante Jesús? Digo, era una persona poderosa, tenía un título, yo creo que también tenía dinero, pero había humildad en el centurión. Y era una buena persona, porque ¿qué patrón se preocupa por sus criados? Y le tenía, yo creo que le amaba a su criado, ¿verdad? Porque ruega por él, o sea, va e intercede por su siervo. Esa es una fe que a mí me gusta, y me gusta porque, ¿sabes qué? Es una fe que tiene una respuesta automática, porque le dice, ¿sabes qué? Voy a ir allá, no, es que no soy digno que tú vayas a mi casa. No soy digno. O sea, reconocía el centurión. Pero me gusta lo que sigue. Solo di la palabra. Dice, si tú di la palabra y él va a sanar. ¿Qué tamaño de fe de esa persona? Digo, la Biblia no da más luz si ese centurión había creído porque sus papás le habían un abuelo, un bisabuelo, no sé, la Biblia no te da más luz sobre él. Pero ¿qué tamaño de fe del centurión? En una ocasión los apóstoles le dicen al Señor, Señor, aumentanos la fe.
O sea, la fe sí se puede aumentar, sí se puede ir. Yo veo la fe que es como en el gimnasio, ¿no? Vas, haces en el primer día y, no, ya no. El segundo día vuelves a ir con dolor de brazo. Pero ya a la semana vas viendo que el músculo empezó a subir, ¿no? Y dices, ya. Y te emocionas. Y así es la fe. Tenemos que ejercitar la fe para que tengamos una fe así. La Biblia también habla de una mujer que tú dices, esa mujer no debería estar en el libro de Hebreos, los héroes de la fe. Rahab, ¿se acuerdan de la historia de Rahab? La ramera. Dices, una prostituta. Dios, o sea, ¿cómo es posible que Dios meta en el libro de Hebreos a una mujer que cobra, que se renta? Dios usa a Rahab. ¿Y qué es lo que hizo nada más? Creyó, escondió a los espías. Dice la Biblia que se le fue cortado eso por justicia a ella, por haber creído. O sea, y yo a veces me pregunto, no sé, a lo mejor el pastor o los que les gusta analizar la Biblia un poquito. Yo decía, bueno, entonces se vale. O sea, ¿mintió? ¿Verdad? ¿Sí o no mintió? Digo, es una mentira. Vamos a explicar, no es mentira piadosa. No hay mentiras piadosas. Entonces, que el fin justifica los medios. Ella al final de cuentas es una mentira, ¿no? Digo, no, por aquí no está. Sí entraron, pero se fueron por allá. ¿Es mentira o no es mentira? Sí. Dice la Biblia, se le fue cortado por justicia. Hay cosas donde hay que detener la fe, ¿verdad? Perdón, no la fe, el pensamiento. A mí no me compete. Pero lo único que sé es que pues, Rahab está en el libro de Hebreos. Otra podría ser, yo creo que Rahab, si se le preguntara, podría decir como aquella historia de aquel ciego, que había nacido ciego, ¿no? Y que le preguntaban a los apóstoles, ¿quién pecó, el papá o la mamá? No, pues pecó. Nadie, ni uno de los dos. Es para que el poder de Dios se manifieste en él. Entonces yo creo que Rahab, así le preguntaban después, le entrevistaban a los papás, no sé, pregúntenle a él es adulto. Y los que lo conocían, muchos conocían al ciego, ¿sí o no? Sí. Lo conocían a ese ciego de años, Estaba sentado, ¿no? de nacimiento. No habían conocido que era ciego. Y todavía los escribas, los fariseos, llegaban y todavía lo fueron. Oye, ¿tú eres ciego? Yo no sé, yo lo único que sé es que yo hasta hace rato era ciego y ahora puedo ver. O sea, yo creo que Rahab, si le preguntaran hoy en día, yo no sé, pero yo estoy en el libro de Hebreos. Es una mentira, yo no sé, pero yo estoy en el libro de Hebreos. Por el año ahí de 1880, no sé si han escuchado un personaje llamado Smith Wigglesworth. Era un inglés nacido ahí por las costas de Escocia. Y cuenta, hay un libro que a mí me gusta leer, digo, la Biblia es el libro perfecto, pero hay un libro que se llama Los Generales de Dios. Y ahí aparece Catherine Kuhlman y aparece Smith Wigglesworth. Dice la Biblia que él aprendió con la Biblia a leer, no sabía escribir. Él era lo que aquí le llamamos un fontanero. No sabía leer. Dice que su esposa le enseñó a leer con la Biblia. Y él agarró y dice, ¿sabes qué? Yo no me permito leer otro libro que no sea este libro, que sea la Biblia. Dios lo usó tan grandemente a Smith. Dice la Biblia que él evangelizó gran parte de Europa, parte de Australia, Nueva Zelanda, toda Oceanía. Pero Dios lo usaba de gran manera en la sanidad. De una forma que tú dices, está como que está medio drogado. En una ocasión dice que Dios sintió que el Espíritu Santo le dijo, ¿sabes qué? Había un niño enfermo, dale una patada. El niño quedó sano en ese momento. Digo, es como en aquella ocasión que Jesús agarra barro, saliva en los ojos. Dice, esa es la fórmula. No, esa no es la fórmula. Esa no era la fórmula. Porque yo he visto otros videos que gente imitan eso ahí en internet. Que quieren imitar eso, lo que hacía Jesús. No era la fórmula. Entonces,
llega esta persona y le dice el Espíritu Santo, dale una patada a ese niño, lo patea y sana. Dice la historia que él en aquel entonces dijo una frase muy que sonó hasta como hereje. Él dijo, mi fe mueve la mano de Dios. En aquel entonces, en 1880, 85, los ingleses lo criticaron. Él era tan famoso que los diarios de allá de Inglaterra lo seguían las horas los sacaban las fotos donde él hacía sus campañas. Llegaban miles a sus campañas por la sanidad. Y siempre hay el morboso, ¿no?, que quiere ver el show. Entonces él declaró, mi fe mueve la mano de Dios, pero empezó a sufrir de cálculos en los riñones. Y él dijo una frase que yo, hoy mi papá tiene una enfermedad, bueno, por fe ya no la tiene, y digo, la persona, el Dios que tuvo la capacidad, tiene el poder de haber creado este cuerpo en el vientre de mi mamá, tiene el poder para sanarme. Su fe de este cuate era de esas muy grandes. Dice que en una ocasión, ya estando en las prédicas que él hacía, dice que a veces lo doblaba tanto el dolor que caía de rodillas, y esa vez se metió en la parte trasera del estrado y empezó a escupir las piedras. Dios lo sanó. Uno puede decir, bueno, pero Dios también creó la medicina. Claro, Dios creó la ciencia también, porque hay otras religiones que no permiten, ¿no?, que ni la medicina ni nada. Dios usó la medicina también, nosotros la tomamos. Puedo dar una pastilla en el nombre de Jesús. Entonces, así era este cuate llamado Smith Wigglesworth. Hay otro personaje que creo que todos conocen, también muchos, se llama David Wilkerson. Escribió un libro muy famoso en los años 60, 70, creo, La Cruz y el Puñal. Él trabajaba con pandilleros en Nueva York. Pero aquí hay una frase, hay una parte de él que su hijo da un testimonio de eso. Que ahorita que están mis hijos acá, espero que eso sea, toque las fibras de su corazón y de todos. Bueno, decía, lo entrevistan al hijo de David Wilkerson, le dice, oye, ¿qué piensas de tu papá? Dice él, a mí me da vergüenza salir con mis padres. Pero vergüenza, no de que me avergüence salir con, me da vergüenza por lo que él hace, y Dios cómo lo usa, y yo estoy en pañales. Yo salimos a la calle de Nueva York caminando, los endemoniados se empiezan a manifestar. En una ocasión, dice, fuimos a un velorio a darle el pésame, ¿y qué creen? El muerto resucitó. Vamos a los hospitales, la gente sana. Y yo digo, wow, qué fe, que el hijo declaraba eso. Qué unción tenía David Wilkerson, ¿no? Como Dios, nada más lo que requiere en un corazón, pues, como que sea genuino. Vamos al libro de Josué, capítulo 4, del 1 al 7. Dice, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu. Y mandadles diciendo, tomad de aquí, de medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué, pasad delante del arca de Yahweh, vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de tribus de los hijos de Israel. Aquí, si se acuerdan la historia, viene el pueblo de Israel saliendo de Egipto, viene pasando rumbo a la tierra prometida. Pero se encuentra, el primer problema pues era, ¿qué fue? El Mar Rojo, ¿no? Sigue. Perdón.
Serían 6 ustedes, ¿no? Sí, para que esto sea señal entre vosotros y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significa estas piedras? Responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Así es. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Dicen que esas piedras aún en Israel están. Unas piedras, de hecho vi la imagen, están unos buzos y se ven unas piedras. Eso tenemos que hacer, por eso en mi título yo le puedo llamar a esta prédica apilando piedras. Es lo que tenemos que hacer cada vez, todos los milagros que Dios ha hecho en la vida de cada uno. Creo que de todos los que estamos acá Dios ha hecho algún milagro, ¿sí o no? Amén, así es, amén. Y cada un milagro que Dios ha hecho en tu vida es una piedra, apilar piedras. Apilando para cuando vengan los tiempos difíciles, o sea, las circunstancias muy difíciles, tú puedes decir, no, yo me acuerdo de lo que hizo Dios hace 15 años en mi vida. Yo me acuerdo de lo que hizo Dios hace 25 años en mi vida. Yo me acuerdo de lo que hizo en mi familiar. O sea, tener recuerdos, ahí servirá de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. O sea, cuando tu hijo te pregunta, oye papá, ¿y eso que está ahí por qué es? ¿Sabes qué? Porque mira, Dios hizo este favor hacia nosotros como familia. Mira, Dios hizo esto para con nosotros. Y ellos vean, y ellos crean. Porque así como yo creo, como cuando yo era niño, yo tenía la duda, ¿por qué mi papá tiene la certeza que Dios existe? ¿Por qué le ora con tanta fe? ¿Por qué se arrodilla a alguien que no se ve? Pero todos tenemos nuestra historia con Dios. Así es, amén. Tenemos que tener nuestras historias con Dios. Para que no, a mí me emocionaban amigos que decían que estaban y que se iban así a poblaciones cercanas y hablaban de que desenchamucaban personas y que eran prodigios, sanidades, y decía yo, wow, esas son las vivencias de ellos. Yo le decía a Dios, ¿y las mías? Tenemos que tener hambre y tener nuestras propias vivencias con Dios, para que tú se las cuentes a ellos. Yo a ellos les cuento mis historias. Pero el testimonio de una persona nos sirve un ratito, ¿no? Dice la Biblia, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo te puedo contar varios testimonios. Toda la mañana tengo muchos que contarte, podría contarte muchos. Pero a lo mejor tú saldrías de acá y decir, wow, qué padre, te emocionarías un rato, ¿no? En una ocasión, una campaña de un amigo que era evangelista vino y me dice, oye, no tengo dónde hacer el lugar, dónde hacer la campaña. Lo conseguimos aquí en el domo de Listech. Yo nunca había visto una persona que coja así. Digo, si está así media coja, pues me engaño, ¿no? No, este estaba así. Lloraron por él. Y creció el pie, se bajó del estrado caminando normal. Subió así, subió. Eso nadie me lo contó, yo lo vi. Y claro que eso, yo creí más en Dios, dije, wow, qué padre, 2 días, 3 días, no me pasaba. Pero a mí me emociona más esto, cuando yo leo las historias de la Biblia, porque yo le creo a todo lo que dice ese libro. Así es, amén. A todo. Me emociona lo de los huesos secos, el valle de los huesos secos. Esa sería digno de una película de Hollywood, la de los huesos secos. Como Ezequiel profetiza. No, es que yo ando buscando a alguien que me profetice, un pastor que me ore por mí, alguien que me ore. Ando buscando un profeta. Tú tienes en tu lengua todas las profecías ya están en la Biblia, todas las profecías están aquí en la Biblia. Amén. Ustedes tienes que hacerlas tú, creerlas, hacerlas un rema. Yo declaro esto, yo con mi esposa declaramos el negocio. ¿Sabes qué? El pastor nos lo confirmó la semana pasada o antepasada. Lo mejor viene, lo postero será mejor que lo primero. Y yo lo creo. Entonces,
Tenemos que hacer un rema y profetizar, ¿sabes qué? Sobre nuestros hijos. Ah, no, es que está diciendo que si no soy profeta. Claro que tú tienes en tu lengua el poder de profetizar sobre ellos. Así es. No, es que no necesito que venga alguien de fuera, porque no. Nos acostumbraron tanto en la vieja escuela a eso. En una ocasión un amigo que era pastor, me hablaban a las 3 de la mañana. Pastor, es que fíjese que mi mujer está grave, tiene mucho dolor. Yo lo desperté. Y de no, estaba yo aquí esperando que tú me llamaras. Tú tienes el poder para orar por él. Cuando mi esposa tiene el dolor, ven, vamos a orar. Dice la mano, pondría las manos sobre los enfermos y ellos sanarían. Amén. Amén. No hay una fórmula, no hay otra, digo, hay que tener fe y poner manos. En una ocasión, parece que ser obedientes. Me acuerdo que una vez fuimos a San Cristóbal. Y no sé si alguna vez cuando los que viven ahí en San Cristóbal, no sé si viva todavía la persona. Pero había un señor, lo llevaban en un diablito de madera. Tenía la cabeza así. Y yo siempre le decía a Dios, Señor, úsame. Y esa vez yo sentí que Dios me dijo, ora por él. Y me dio vergüenza. ¿Sí? Y si no pasa nada. Y no obedecí. Me seguí hasta el día de hoy me pesa eso. Porque a lo mejor esa persona, Dios me iba a usar para que esa persona fuera sana. Así es. Y así muchas veces yo creo que Dios nos habla. Y si Dios nos dice, no. Y más si es cuestión de dar, ¿no? Tienes que dar esa cara o esa cosa. Ah, no, te reprendo, Satanás. Digo, cuando es de Dios, es de Dios, ¿no? Porque hoy en día, mucha gente, muchos papis, como les dicen hoy en día, los pastores de la prosperidad, desde ahí se agarran, ¿no? Para sacarte cosas. Prostituyen en la palabra. Entonces, vamos a terminar con la última cita, Josué 4, 21 al 24. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habéis pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Amén. Así es. Qué bonita palabra esa, ¿verdad? Así es. ¿Qué significan estas piedras? Cuando vuestros hijos a sus padres dijeron, ¿qué significan esas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por el Jordán. ¿Sabían que el Jordán, cuando pasaron ellos en esas fechas, era cuando más inundado estaba? Y a lo mejor a Dios siempre le gusta ir de menos a más. Porque pasar el Jordán era más difícil que el Mar Rojo. Tú puedes decir, ¿cómo? Si el mar es grandísimo, no. Estaba yo estudiando sobre esto. El Jordán en esa temporada se dice que siempre se inundaba y venían aguas de arriba hacia abajo. Dice la Biblia que cuando los sacerdotes tocaron, en esa ocasión sí tocaron mojado, se secó, se empezó a secar todo. Y las aguas de arriba, yo me imagino una cascada, dice que se detuvieron. Qué impresionante ver que una cascada se quedó parada ahí y dejó de caer agua. Hasta que todo el pueblo pasó, eran 40,000 israelitas, pasaron en seco. O sea, era más difícil el Jordán que el Mar Rojo. Entonces, a lo mejor hoy tú tengas tu Mar Rojo, tu Jordán, estés pasando el día de hoy. No sé cuál sea tu problema, a lo mejor sea económico, a lo mejor sea de salud. Yo te puedo decir esta mañana que agarrado de Dios, de Jesús, puedes pasar en seco tu Jordán. Amén. Podemos pasar en seco nuestro Jordán, agarrado de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así es.
Pues bueno, ese fue el tema que Dios puso en mi corazón. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Nos llevamos a nuestra casa. Esta palabra es para ustedes. Yo quiero ser sincero, yo también la necesitaba escuchar. Y pues gracias por su atención.